Del versículo 1 al versículo 4 vamos a leer por el momento. Y la palabra del Señor dice así: la profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amoroso Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, un Dios soberano, que ves todas las cosas y actúas cuando en tu soberanía tú lo quieres hacer. En esta mañana presentamos tu palabra y te suplicamos que esta palabra pueda llegar a la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El profeta Habacuc tenía una carga muy profunda en su corazón, viendo las injusticias de este mundo. Él dice que había violencia, había destrucción, había pleito, y Dios estaba dejando pasar las cosas. Dios no se pronunciaba. En el versículo 4, el profeta Habacuc dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale bien. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Oigan bien, el impío asedia al justo. Y es por eso que la justicia sale torcida. En el tiempo de Habacuc no se cumplía la justicia en los tribunales. Los abogados y los jueces no protegían al inocente. Los abogados y los jueces no protegían a los justos. Ellos manipulaban las cortes. No había una jurisprudencia legal en los tiempos de Habacuc, porque después de dictaminar el juez la justicia, el pobre, el justo, el inocente salía perdido. Y los poderosos de la tierra salían victoriosos. Había llanto,
Había gritos en las afueras de los tribunales, en pugna, en pleito, porque los jueces corruptos se vendieron, recibieron el soborno y los justos salieron muy mal parados y los encarcelaban. Eso era lo que estaba pasando, mis amados hermanos. Vivimos en una sociedad corrupta. Porque eso fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Eso fue en los días del Nuevo Testamento. Y es así todavía en nuestro tiempo. Mis amados hermanos, en el tiempo de Habacuc no había recurso y amparo. No se podía reclamar contra las resoluciones hechas por los jueces. Punto final. La sentencia estaba dictada. No habían recursos de amparo. Tampoco habían apelaciones para acudir a los tribunales superiores o a los jueces superiores para que enmiendan la falsa justicia que los jueces que se dejan sobornar. No había nada de esto, mis amados hermanos. Y es por esto que el corazón del profeta Habacuc tiene una tremenda carga en su corazón. ¿Por qué Dios no se pronuncia ante estos gravámenes, ante estas injusticias? No lo entiendo, decía Habacuc. Y el profeta Habacuc le dice a Dios en el versículo 3, ¿por qué me haces ver tanta iniquidad? Él miraba y lloraba juntamente con los inocentes. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad? ¿Por qué me haces ver molestia y destrucción y violencia? Están delante de mí, delante de mis ojos. Mis amados hermanos, toda la historia de la humanidad ha tenido este problema. En este mundo y en aquel mundo de entonces se han enriquecido muchos hombres a base de engaño, a base de mentira y a base de manipulación. Y arrastran con todos los inocentes, con todos los pobres. El pasaje que leyó nuestra hermana en el capítulo 73 de los Salmos, si ustedes desean echarle otro vistazo, ¿por qué no lo hace? Porque aquí tenemos la queja del profeta Isaías. El profeta David. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice el rey David. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos.
o mejor dicho sería, por poco resbalaron mis pies. Esto mismo dicen muchos de los hombres de Dios en la Biblia. En este mundo hay ateos, en este mundo hay agnósticos y en este mundo hay escépticos. Los ateos son aquellos que niegan a Dios, que no creen en Dios. Los agnósticos son personas que ni niegan ni afirman la existencia de Dios. Y los escépticos son aquellos que dudan de las promesas de Dios. Dudan de que si Dios puede hacer la misericordia y la bondad. Y hay muchos escépticos y hay muchos agnósticos en muchas de nuestras iglesias evangélicas. Cristianos, miembros de la iglesia, pero agnósticos, pero escépticos. ¿Por qué? Porque a veces hay una familia que se quedó sin trabajo. Oran y oran y oran y no hay respuesta de Dios. Se acabó el dinero. Buscan un trabajo y por ningún lado lo pueden encontrar. Tienen alguna enfermedad y claman a Dios días, semanas, noches enteras y Dios no se pronuncia. Pero Dios es soberano y puede sanar a su discreción. Que Dios es amor, lo leemos en la Biblia. Dios es amor y profundo amor. Por eso, en el Antiguo Testamento también se levantó un movimiento llamado el dualismo religioso, que todavía existe hoy. Una filosofía llamada el dualismo religioso. Esa creencia enseña que hay dos dioses en el mundo: el Dios del bien y el Dios del mal. Estos dos dioses existen en el mundo, porque vivimos también en un mundo politeísta, donde abundan los dioses de madera, de yeso, de metal. Pero el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta. Y el monoteísmo es creer en un solo Dios. Pero la filosofía del dualismo religioso es que cuando se manifiesta el Dios del bien, hay salud, hay trabajo, hay dinero, hay prosperidad, hay bendición, hay vacas. Pero cuando se manifiesta el Dios del mal, vienen las tormentas con sus grandes crecientes, botan las casas, se lleva el ganado, arrasa con todo, se lleva a las personas, porque se manifestó el Dios del mal. Pero eso no existe, hermano. El dualismo religioso no existe. Dios deja que el hombre haga esas injusticias, pero ya tiene su plan. Cuando el profeta Habacuc
le pide a Dios intervención. Porque miren lo que dice del versículo 5 en adelante: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y esta es la otra carga del profeta Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía preparado levantar a una nación poderosa para destruir a los abogados y a los jueces que estaban manipulando la justicia y haciendo salir mal a los inocentes. El Señor va a enviar una invasión poderosa, como son los caldeos, como dice aquí en el versículo 6. Yo levanto a los caldeos. Y para conocimiento de ustedes, los caldeos son los mismos de Babilonia, son babilónicos, pero aquí se les está llamando caldeos. Y el profeta le sigue reclamando a Dios. En el versículo 13 leemos: muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que es? Porque los de Babilonia eran más impíos que los mismos israelitas. Ese es el motivo. Sigamos viendo, hermanos, lo que dice David en el Salmo 73. Cuando dice: por poco resbalo. Y posiblemente muchos de nosotros podríamos resbalar, esperando la promesa, esperando la respuesta de Dios, que muchas veces nunca llega. Como ya dije, Dios se pronuncia cuando quiere. Él es soberano. ¿Y por qué el Señor tiene que usar instrumentos paganos para hacer una justicia divina? Eso es lo que no entiende Habacuc. Pero Dios, hermanos, aún bíblicamente hablando, Dios puede usar al mismo Satanás como instrumento. Ya prediqué una vez sobre este tema una vez. Satanás como instrumento de Dios. Ahora está usando un pueblo rebelde. Dice David en el versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, dice David, hablando de los hombres que no conocen a Dios. Y sigan oyendo: porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos
de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Cuando dice aquí que ponen su boca contra el cielo, es que son blasfemos, blasfeman el nombre de Dios, y Dios, tranquilo, no se pronuncia, los deja estar, así como hoy todavía Dios lo hace. Está permitiendo hasta donde la tolerancia divina llega. Hay un momento en la vida del Señor, hay un momento en el ser de Dios, que el momento de la tolerancia divina se acaba. Así como pasó con Noé, se acabó la paciencia divina. Así es aquí. Por eso Dios hará volver a su pueblo y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. El hombre que no conoce a Dios puede alcanzar riquezas por engaño, con mentira y manipulación, y se pueden hacer multimillonarios. Y sin querer juzgar a las demás iglesias carismáticas y las iglesias del G12, ahí tienen pastores carismáticos que les dicen, pacte su casa, pacte su carro, pacte su terreno, pacte $1.000.000 y Dios le va a dar 100 veces más. Y como hay tanta gente supersticiosa y pacta, tal como dice, Benny Hinn tiene $300 millones en el banco, tiene un yate, tiene avión, tiene de todo, y hay cientos de pastores o miles de pastores en el mundo donde son multimillonarios, y ellos dicen la bendición de Dios, la bendición que Dios les da. Pero estos pastores también son manipuladores, engañadores y mentirosos, y por eso son multimillonarios. Pero son esas sectas, le vamos a llamar así, sectas religiosas del Evangelio de la prosperidad, porque eso no es de Dios. Los hombres pueden prosperar en este mundo cuando hacen esas cosas. Pero ese no es el Evangelio, hermano. En el versículo 13 dice David, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Así como muchos dicen en las iglesias cuando no hay respuesta de nada, por gusto estoy yendo a los cultos, por gusto soy cristiano, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a los cultos. Dios no me quiere. Aquí dice también, por gusto en vano he limpiado mi corazón. Yo uso la palabra por gusto porque esa es la palabra coloquial de nuestro pueblo, pero esa palabra pues, no debe existir. Estoy hablando coloquialmente. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta ahorita está comprendiendo el salmista David el fin de los impíos, el fin de los paganos, que no va a ser nada bueno, hermanos. No va a ser nada bueno. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido azotados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Bueno, mis amados hermanos, el Salmo sigue hablando de la queja de David, al igual que Habacuc. Toda la vida ha existido opresión de los poderosos a los inocentes, a los pobres. Hace muchos años se levantó un movimiento en Latinoamérica que se le llamó la teología de la liberación cristiana. No sé cuántos de ustedes, de todos los que están aquí, lo supieron o no lo supieron. Parece que fue algo más secreto. Se le llamó la teología de la liberación cristiana, donde el líder y fundador se llamó Gustavo Gutiérrez. Quería sacar a los pobres, quería sacar a los inocentes de las manos de la opresión para vivir vidas justas en este mundo. No sé si lo logró o no lo logró, porque casi ya feneció, casi ya terminó el movimiento de la liberación. Bueno, levanten la mano los que supieron eso. Vamos a ver si lo que estoy hablando algo lo supieron. Miren, hermanos, aún en nuestros tiempos, les invito a ver lo que dice Santiago. ¿Por qué se levantó ese movimiento, esa teología de la liberación cristiana? Santiago capítulo 5 dice: vamos ahora, ricos, llorad y ayudad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Esta es la realidad histórica de nuestro mundo, de ayer y de hoy. Vemos en las palabras de la Biblia, hermanos, que tanto la queja de Habacuc, tanto la queja del rey David, como la queja del siervo Job en el libro de Job,
Estas no eran quejas de ateos. Estas no son declaraciones de hombres ateos, sino hombres de Dios, como David, como Malaquías, como Santiago. Eran hombres de Dios, eran profetas, eran hombres justos. Si no se han cansado, vean lo que dice Jeremías, capítulo 12. Jeremías, capítulo 12, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Estoy leyendo en Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? En Malaquías también encontramos algo de esto, hermano. Ante todo esto, lo que el profeta Habacuc lo que tenía que hacer es orar a Dios por lo que se estaba viendo. Hace poco prediqué aquí un tema: ¿por qué sufren los justos? Y di algunos textos bíblicos como base. Pero yo quiero pedirles, hermanos, que también le puedan echar un ojazo al libro de Job. Hay motivos, hermanos, en la vida cristiana por la cual muchas veces el justo gime, el cristiano gime. Vamos a ver. Lo que el siervo Job estaba pasando. Después de eso abrió Job su boca y maldijo su vida. Y exclamó, capítulo 3 del libro de Job: ¿por qué un hombre de Dios como Job, cuando la Biblia, Dios mismo testifica de la vida de Job, que no había otro hombre como él en toda la tierra? Hombre justo. Dice aquí: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así comienza el libro de Job. No había otro, era un modelo de hombre. Se le murieron los hijos, los 10 hijos. Perdió toda su herencia en su totalidad. Perdió su salud en su totalidad. Y perdió a su mujer. Porque la mujer llega y se le acerca y le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Viendo que Dios te ha arruinado, maldice a Dios y muere. La mujer de Job sabía que el maldecir a Dios traería la muerte. Y eso era lo que quería la mujer de Job. Muere. Porque lo miraba un hombre con llagas purulentas de pies a cabeza, que sus huesos se le veían.
¿Para qué vivir así? Y ahora el siervo Job está diciendo, hermanos, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. ¿Por qué un hombre como estos, como él, como Job, tiene que maldecir el día de su nacimiento? Hay hermanos en la realidad que han caído en pruebas profundas, pero han mantenido su fe y su amor a Dios. Como dijo el siervo Job, aunque me mate, en Él esperaré. Sus oraciones a Dios de ustedes, hermanos, que han testificado, hay que seguir orando, aunque se tarde, Dios contestará. Dios mira su clamor, Dios oye su clamor, pero no caigamos en la grave desesperación, en la gran depresión, porque Dios no me quiere oír. Bueno, ya dije hace un rato, Dios actúa a su discreción. Él es soberano de los cielos y de la tierra. Él tiene soberanía sobre usted, sobre mí, sobre toda la iglesia y del mundo entero. Y sabe cómo y cuándo actuar. Pero Job sigue diciendo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, dice Job, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna. Maldíganla todos los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. A Job le vino una completa desgracia. Dice en el verso 11, el libro del capítulo 3 de Job, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? A veces eso es lo que muchas veces nosotros deseamos y queremos. ¿Por qué vine a este mundo desigual? Pero hay controversias profundas, hermanos, en la vida de los diferentes hombres. Por ejemplo, vean en la historia del rico y Lázaro, capítulo 16 de Lucas, donde el Señor Jesucristo comienza diciendo que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes cada día con esplendidez. Todos los días estrenaba un atuendo muy vistoso. Todos los días hacía banquete para comer. Mientras tanto había un mendigo llamado Lázaro que deseaba comer de las sobras que caían. Como dice la Biblia, no dice sobras, ¿verdad? Migajas. ¿Y qué son migajas, hermanos?
porque comer sobras es bueno, pero comer migajas, ¿saben cuáles son las migajas? Esos pozoles de comida que caen en la mesa. O cuando muchos no se lavaron las manos en la pila, agarran una tortilla y se restriegan las manos en la tortilla y la tiran. Esas son migajas. Pero Job no tenía nada, ni siquiera las migajas, pero era un hombre tranquilo, justo. Y estas son las diferencias de la vida también, hermanos. ¿Por qué estaba este hombre rico viviendo una vida así? ¿Y por qué había un hombre llamado Lázaro viviendo así? Pero miren, hermanos, cuando el rico murió, ¿a dónde fue? Y cuando Lázaro murió, ¿a dónde fue? Ya voy a terminar, hermanos. Quiero decirles además que hay muchos hombres en este mundo sufriendo graves necesidades, así como Lázaro. El contraste entre el rico y Lázaro. Me contaron en una familia cuando vivimos en Llano Largo, Gualán. Había una familia que mataban hasta 2 y 3 patos, los hacían guisados. Lo que no se comían, la olla quedaba llena de carne guisada, de carne de pato, y la iban a tirar al barranquito. Mientras hay gente muriéndose de hambre. Y eso pasa en todas las sociedades, hermanos. Aquí puede pasar, pero que nunca pase en los que nos llamamos pueblo de Dios. Porque si usted hace comida y no se la comió y la va a tirar afuera, como hijo de Dios, como hija de Dios, está pecando gravemente delante de la presencia de Dios. Que como cristianos no podemos hacer eso, tirar la comida, porque hay gente muriéndose de hambre. Tenemos que regalar lo que no nos comemos y no tirar. A veces muchos regalan sopas y comidas donde dice que la fecha de vencimiento fue en el 2024. Llevan una. Tenemos que ser rectos y justos ante la presencia de Dios, hermanos, porque las necesidades existen y abundan en muchas personas. No me da vergüenza contarles que, bueno, no voy a decir el pueblo, en 2 pueblos nos pasó. Nos llevaron, hermanos, una panada de tamales después de Navidad, pero lo llevaron como 4 días después, cuando abrimos un tamal completamente sucio. Y nos pasó por 2 veces, hermanos. En 2 pueblos nos pasaron eso. Entonces, hermanos, ¿qué tanto pecamos contra Dios cuando estamos regalando lo que nos sirve? La justicia social en los tiempos de David, en el tiempo de Habacuc, y a través de toda la Biblia tenemos ese mismo problema. Y hoy, en el siglo XX, los tenemos. Acercarnos más a Dios, ese es el camino. Ahora, en cuanto a los que sufrimos, algún propósito tiene Dios con nosotros.
La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces hay confusión en este texto, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es cierto eso, hermanos, que todas las cosas ayudan a bien. Ustedes saben que vienen cosas en nuestra vida que son muy duras, muy feas, muy horribles. Pero aún esas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas buenas y juntas son las que vienen a funcionar. Ya les conté esto, creo, que allá en San José La Arada hay una hermana que se llama Olimpia, viuda de Valdés. Ella fue a ver a un hermano Livingston. Y como el barco solamente hace una entrada y al día siguiente sale. La hermana Olimpia, cuando después de una semana de estadía salió de la casa para tomar el barco ya se había ido. Mi hermana Olimpia lamenta tener que pasar otro día allí, tener que madrugar otro día para salir, porque el barco se fue. Lamentaba. Para que media hora después, la noticia que el barco se había hundido. Había salido con 100 pasajeros y los 100 se hundieron. Y murieron en el lago de Izabal, allí en el estado. No nos lamentemos de nuestra situación difícil, mis amados hermanos. Un propósito tiene Dios con nosotros. Y suframos con paciencia las pruebas, las pobrezas, las situaciones agravantes que vienen a nuestra vida. Todo lo que sufra, todo lo que venga a su vida, recíbalo como que llegó de Dios. Sin renegar, sin blasfemar y vivir por fe. He descubierto que en la Biblia hay un versículo donde se dice: por nada estéis afanosos. Y es un mandamiento de Dios. Yo he predicado aquí que todo mandamiento de Dios que no se obedece es pecado. ¿Cierto o no, hermano? Todo mandamiento de Dios que no se obedece es pecado. Entonces la Biblia dice: no os afanéis. ¿Es pecado? Creo que sí. Pero hay que caer de rodillas inmediatamente y decirle a Dios: perdona mi falta de fe. Y decirle: Señor, estoy preocupado. Me preocupo, Señor. Pero venir a Él y confesarle. Que a veces, hermanos, vemos puertas cerradas. A veces no hay solución. Y la lucha sigue. Que Dios les bendiga.